Bien, comenzamos entonces la segunda parte. Vamos a ver la elección soberana de Dios sobre su pueblo y vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Muy bien. Lo primero que Pablo quiere aclarar es que Dios no se equivocó al elegir a Israel, ¿sí? La elección de Israel es una elección soberana de Dios, es una decisión soberana de Dios y Dios no se equivocó al elegirlo como su pueblo. Ellos se están equivocando al pensar que las promesas que Dios hizo están basadas solamente en lo que tiene que ver la línea sanguínea. Esta idea de Israel tiene un problema grave, un problema doble, ¿sí? Primero, un gran orgullo espiritual de ellos, por los que ellos consideraban de que todo Israel iba a ser salvo, independientemente de la forma que viviera, solamente porque eran descendientes de Abraham y porque Dios los había escogido. Y el segundo problema que tiene es que hay una discusión con los musulmanes, en la que los musulmanes también se basan en lo que es el derecho sanguíneo y dicen que Ismael es el hijo de la promesa, porque en realidad cuando se hizo la promesa, Isaac no había nacido, pero sí había nacido Ismael, que Ismael es hijo directo de Abraham, y por ser hijo directo de Abraham, el lazo sanguíneo lo hace heredar la promesa. Entonces tiene un doble problema esto, ¿sí? Es esta gran lucha que hay con los musulmanes. Ahí se separan las líneas que tienen que ver con Israel y la línea que tiene que ver con el movimiento musulmán, ¿no es cierto? La elección no está basada en el lazo sanguíneo, la elección soberana, según el apóstol Pablo, está basada en la promesa que Dios hizo acerca de Isaac, que en Isaac le sería llamada descendencia, y que a través de su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra, porque iba a venir el Señor Jesucristo, como nosotros vimos en el espacio anterior, ¿sí? Que toda la línea genealógica del Señor nos remonta hacia Abraham, ¿no es cierto? Una de las traducciones que tenemos del nombre Israel es gobernado por Dios o bajo el gobierno de Dios. Evidentemente no todos los israelitas, y estamos hablando de los que israelitas de sangre puro, están bajo el gobierno de Dios o quisieron permanecer bajo el gobierno de Dios, por lo tanto no fueron herederos de la promesa. Lo que Pablo nos dice es que ser descendiente de Abraham no nos salva. Lo que nos salva es ser herederos de la fe que Abraham tenía, ¿sí? Apropiarnos de la promesa que Dios le hizo a Abraham y ser herederos de la fe de Abraham. Ismael representa entonces a los hijos según la carne. Ustedes van a ver esta confrontación en el libro de los Gálatas, ¿no? Cuando habla del pacto, de la promesa, habla y hace un paralelo entre Sara como la destinataria de la promesa, la gracia, la bendición, y por el otro lado Agar, que va a representar la ley, ¿sí? Y también hace un paralelo entre lo que es Isaac, el hijo de la promesa, sobre el cual estaban basadas todas las promesas del Señor, y por el otro lado Ismael, que era el descendiente según la línea sanguínea, ¿no es cierto? El hecho de que Dios decidió que Isaac fuera el hijo de la promesa o el heredero de la promesa, esto es una decisión soberana de Dios. ¿Y quién puede cuestionar a Dios con respecto a lo que Él decide o con respecto a lo que Él hace? Si Dios lo decidió, entonces ya no hay más nada que discutir. Es una decisión soberana del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso ahora en el versículo 10 hasta el 16 nos va a dar el ejemplo de Jacob y Esaú
para hablar acerca de esta elección soberana de Dios y explicarnos cómo funciona esta elección soberana de Dios. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Muy bien, esto es muy difícil de entender, así que voy a tratar de ser lo más claro posible, ¿no es cierto? Lo más difícil de entender es que la razón de la elección soberana de Dios no está en el hombre, está en Dios. Es Dios el que decide, y no decide por las obras del hombre, decide porque a él le pareció mejor hacerlo así. No es una decisión arbitraria, ¿sí? No es una decisión arbitraria en la que Dios está haciendo acepción de personas. Y no se trata de amar o odiar, sino que se trata de aceptar o de rechazar. ¿Qué es lo que acepta? Acepta que Jacob se convierta en su hijo, ¿sí? Rechaza que Esaú se convierta en su hijo. ¿Por qué lo hace? Lo hace por causa de la conducta de ambos con respecto a lo que es las cosas del Señor. Jacob está representando a Israel y Esaú está representando al pueblo de Edom en este caso, ¿sí? Esta elección está basada en la presciencia de Dios, en el previo conocimiento de Dios. Dios vive en un presente continuo, por lo cual ya conoce la película de mi vida, ya sabe si voy a aceptar o si voy a rechazar sus cosas, si voy a amarlo o no voy a amarlo, ¿sí? Él ya sabe absolutamente todo, así que esta elección está basada en la presciencia de Dios, en el previo conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros. Es difícil muchas veces de entender por qué Dios lo hizo. Una mujer le preguntó a Spurgeon en una oportunidad, ¿cómo pudo Dios aborrecer a Esaú? No lo puedo entender. Y Spurgeon le contestó, para mí la pregunta más grande es cómo Dios pudo amarlo a Jacob. Porque Jacob no era un desdecho de virtudes, ¿sí? Y había hecho a lo largo de su vida mucho fraude. ¿Cómo Dios pudo amarlo? Y esto habla de gracia, esto habla de misericordia, y esto habla de una razón del corazón de Dios que nos es desconocida a nosotros. ¿Por qué Dios nos amó a nosotros? ¿Cómo explicar el amor de Dios hacia nosotros, siendo nosotros personas tan deficientes que nos cuesta tanto caminar en su voluntad? ¿Cómo puede ser que Dios nos ame? ¿Cómo puede ser que Dios nos haya elegido y tenga misericordia de nosotros? Es que no depende de nosotros, ni depende de nuestras obras, depende del corazón de Dios. Él nos amó por decisión propia, ¿sí? Él nos amó porque quiso amarnos desde el principio, independientemente de nuestras obras. Luego pone el ejemplo de Faraón, el rey de Egipto. Podemos leerlo desde el versículo 17 al 29. Otro de los ejemplos que ha causado muchísima controversia, muchísima confusión en la iglesia. Porque la Escritura dice a Faraón, Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi poder sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas ante hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma manera un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama, tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra y su justicia con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Muy bien. Lo primero que dice Pablo acá es que Dios levantó a Faraón para mostrar en él su poder. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios lo colocó a Faraón en el lugar de preeminencia que Faraón tenía. Esto alude a que toda autoridad viene de parte de Dios. Dios es el que le da al hombre la autoridad de gobierno. Pero ese hombre va a tener que darle cuenta a Dios por la autoridad recibida y por lo que hizo con la autoridad que recibió. ¿Sí? Dios va a mostrar su poder en él, Dios va a mostrar su gloria en él. Algunos piensan que Dios lo que quería era humillarlo y castigarlo a Faraón públicamente. No, ¿para qué Dios le mandó las 9 plagas o las 10 plagas en Egipto? Porque lo que Dios quería era convencerlo, convertirlo. Ojalá el resultado de las plagas o de los milagros, como quieran llamarlo, en Faraón hubieran resultado en la conversión de Faraón. Pero Faraón endureció su corazón con respecto a la obra que Dios hacía. Cuando dice que Dios le endureció el corazón, no quiere decir que Dios puso su corazón duro para que no crea, porque eso sería una decisión sí arbitraria de Dios, que lo está condenando cuando Él no puede hacer nada para cambiar los designios de Dios. ¿Cómo ir en contra de lo que Dios decide? No, Él se endurece. En la medida que Él ve el obrar de Dios, Él se endurece. Esto sigue pasando hasta el día de hoy. Hay 3 posiciones con respecto a la palabra de Dios que toma el hombre. El hombre puede ser indiferente a la palabra de Dios y decir, esto a mí no me interesa, esto no es para mí, y seguir su camino. El hombre puede rebelarse a la palabra de Dios y puede decir, yo no creo, como dijo Faraón. Yo no creo. No voy a aceptar a ningún Dios que me dé órdenes. Yo quiero vivir mi propia vida y quiero ser mi propio Dios. Y entonces endurece su corazón a la palabra. ¿Cuánta gente a la que le predicamos hoy está endurecido su corazón? Lleno de argumentos y de pretextos para no creer. ¿Es Dios el que lo endurece? No, ellos se endurecen, cuestionando a Dios por todo lo que Dios hace. Y si Dios existe, ¿por qué los chicos se mueren de hambre? Y si Dios existe, ¿por qué la enfermedad? El hombre endureciéndose al mensaje de salvación. Y la tercera posición es el hombre abriendo el corazón al mensaje y convirtiéndose a Dios de todo corazón, que era lo que Dios hubiera deseado, que Faraón se hubiera convertido. Pero Dios ya sabía de antemano que Faraón no se iba a convertir, que no iba a dejar libre al pueblo y que iba a tener que ser drástica la cosa para que Israel pudiera salir en libertad. Vamos a leer Éxodo 7, versículos 13 y 22. Éxodo 8, versículos 15, 19 y 32. Y Éxodo 9, versículos 7 y 34. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El corazón de Faraón se endureció y ¿qué hizo? No los escuchó. ¿Sí? El enemigo replicó los primeros milagros
Y entonces esto fortaleció la creencia en Faraón de que eran magos comunes, de que eso no venía de parte de Dios. Se endureció a la palabra de Dios, ¿sí? El otro versículo. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Viendo Faraón que el Señor le había dado reposo, se endureció más todavía. Y no los dejó ir libres. Como Dios le había dicho. ¿Qué quiere decir? Que Dios en su presciencia, en su previo conocimiento, ya sabía cuál iba a ser la reacción de Faraón ante los milagros. Sabía que iba a ser la reacción que tiene mucha gente hoy. Dios hace un milagro, se arrepienten por un minuto. Al minuto se vuelven a rebelar otra vez. Se endurece el corazón de la persona. Dios lo endurece, no, el hombre lo endurece. Porque rechaza la palabra, porque rechaza la obra de Dios. El otro versículo. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Se dan cuenta que siempre está hablando de una actitud de él? Mas Faraón endureció su corazón. ¿Sí? Él se endurece ante el mensaje. El otro versículo. Éxodo 9, versículos 7 y 34. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endurece y no dejó ir al pueblo. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Él y sus siervos, ¿sí? Ahora, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros eso, no? Pasa el susto y volvemos a las andadas, ¿sí? Y Dios nos tiene que pegar un sustito, un sacudón, para que más o menos nos encarrilemos otra vez. Y mientras nos dura el susto, andamos derecho, oramos, buscamos, leemos, ayunamos. Pasó el susto, otra vez volvemos a las andadas. Es el corazón del hombre, que lamentablemente se resiste a la obra del Señor, se resiste a la obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, Dios lo levantó, Dios lo colocó en ese lugar, Dios le dio la autoridad de gobierno, pero Dios en definitiva lo que hizo fue mostrar su poder en él, porque todo ese endurecimiento hizo que Dios tuviera que enviar milagro tras milagro, y esto sirvió a su vez para que el pueblo del Señor conociera el poder de Dios. Entonces Dios se glorificó sobre él, ¿sí? Fue una manera de predicarle abiertamente a Egipto y a Israel acerca del poder de Dios, porque en cada milagro, yo digo milagros son plagas, pero son milagros, ¿sí? En cada milagro Dios estaba mostrando su poder, Dios estaba mostrando su gloria, ¿sí? Dios no lo va a inculpar injustamente, Dios no lo va a endurecer para castigarlo. Ningún Dios que se precie de ser el Padre más bueno de todos haría algo así. Es el hombre el que toma esta actitud de endurecimiento. Dios no tiene preferencias por las personas. Por ahí hay toda una idea que es muy judía, porque el judío creía que Dios sí tenía preferencia por ellos y que ellos eran solo vasos de honra, que Dios no había hecho vasos de deshonras en Israel, ¿no? A veces escuchamos esa idea entre nosotros, que el que se salva no se pierde, y toda esa guerra, toda esa pelea, toda esa discusión, que no arriba nada. Pero tenemos que tener en claro que Dios no es arbitrario, ¿sí? Y no tiene preferencias. No tiene preferencias por nadie. Muy bien. Dios preparó, dice, todo de antemano. Es decir, Dios se anticipó a lo que iba a pasar. Dios sabía lo que iba a pasar y se anticipó a lo que iba a pasar. Y ahí nos da los ejemplos de Oseas y de Isaías, hablando acerca de la intención amorosa de Dios, de cómo Dios quiso salvar a su pueblo. Dios siempre actuó con justicia, Dios siempre actuó con prontitud, siempre Dios buscó el bien del hombre.
En todos estos juicios, en todos estos milagros o plagas, como quieran verlo, se ve la misericordia del Señor para los que confían en Él, para los que creen en Él. Porque mientras había tinieblas en todo Egipto, en la casa de los hijos de Dios había luz. Mientras las plagas se desarrollaban en todo Egipto, esas plagas no afectaban a los hijos de Dios. La misericordia del Señor se extendía sobre los que habían abierto el corazón, sobre los que habían creído en el Señor. Dios reservándose un pueblo para Él, Dios reservándose un pueblo por gracia, por amor y misericordia. Si Dios no lo hubiera hecho así, dice Pablo, hubiéramos sido como Sodoma, hubiéramos desaparecido. Pero la gracia de Dios hizo que Dios se reservara un remanente, un pueblo para Él. Vamos a leer la última parte del versículo 30 al 32, en donde vemos el medio para la justificación. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Muy bien. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Israel equivocó el camino, ¿sí? Israel equivocó el camino. Israel, que había sido el receptor de la ley, que había tenido los dones de Dios para poder cumplir con el llamado, Israel equivoca el camino, porque Israel confía en las obras de la ley y piensa que por las obras de la ley va a alcanzar la justificación, va a alcanzar la salvación. En cambio, los gentiles abrieron el corazón y creyeron que no era por las obras de la ley, sino que era por la fe en el Señor Jesucristo, y por eso alcanzaron la salvación antes que el pueblo israelita. ¿Sí? El pueblo israelita equivocó el camino al ir tras las obras. A veces nosotros pensamos que nuestras obras nos van a salvar. Grueso error. Las obras que hagamos no nos van a salvar, no nos salva el portarnos bien. No es con esto y dice, bueno, si no me salva el portarnos bien, me voy a portar mal. No, no es esa la idea. Pero no vaya a pensar que porque usted construye un modelo impoluto de su vida, por eso se va a salvar. No, se salva por la gracia y la misericordia del Señor. Se salva por creer en el Señor Jesucristo. Es justificado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y no por lo bueno o por lo bien que se pueda portar. ¿Sí? De hecho, que todo salvado se va a portar bien y todo salvado va a hacer obras que muestren al mundo que es salvo. Pero esas obras que hacen no lo justifica. Israel creyó que por las obras que hacía alcanzaba la salvación y equivocó el camino. El camino era a través de la fe, el camino era a través de Jesucristo, el camino era aceptar al Señor. Tan sencillo y tan fácil como eso, pero no lo pudieron ver. Y como no lo pudieron ver, no lo pudieron alcanzar. Por eso Pablo dice, tropezaron con la piedra de tropiezo. Cristo fue para ellos una piedra de tropiezo. ¿Por qué Cristo fue para ellos una piedra de tropiezo? Porque ellos no pudieron abrir su mente al mensaje del Señor Jesucristo y no pudieron abrir su corazón al mensaje de Jesucristo. Cumplieron la ley de manera técnica, cumplieron la ley de manera dogmática y creyeron que por eso iban a ser salvos. Y no entendieron nunca que tenían que a esa ley ponerle el corazón, ponerle la fe y creer en la obra de Jesucristo, porque toda la ley giraba en torno al sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. ¿Sí? Decidieron no creer, por eso no entendían su mensaje. Yo pregunto, ¿era tan difícil el mensaje de Cristo? ¿Cómo puede ser que no hayan entendido las parábolas? Ni siquiera sus discípulos a veces entendían las parábolas. ¿Cómo puede ser que no hayan entendido sus enseñanzas? Jesús mismo se enoja
en un momento y les dice, pero ustedes también están sin entendimiento. ¿Cómo puede ser que no lo hayan entendido? Es que hicieron de la ley un asunto dogmático. Y nunca le dieron a la mente y al corazón la capacidad de pensar para poder entender y actuar en consecuencia. Una de las cosas que más les cuesta a los cristianos es pensar. Nosotros queremos que todo se nos indique en un manual. Mire, este es el manual para que usted sea salvo. Haga esto y va a vivir. Por eso muchas veces no entendemos lo que Dios habla, no entendemos lo que Dios nos dice. Pero Dios quiere que abramos nuestro entendimiento, que abramos nuestra mente y nuestro corazón para recibir su palabra. ¿Sí? No es por ninguna obra que el hombre puede hacer que se alcanza la justificación. Ese no es el camino. El camino es, fue y seguirá siendo Jesucristo. Por eso dice, tropezaron con la piedra de tropiezo. Cristo para ellos fue un tropiezo. Para nosotros fue una bendición, fue salvación, porque pudimos abrir el corazón y pudimos creer en ellos, pero para ellos Cristo es un tropiezo hasta el día de hoy. Es muy triste ver cómo ellos saben que Cristo es el Mesías y aún así no se permiten creer en ese Mesías. Recuerdo hace unos años atrás una charla de mi hermano Rubén en el taxi con un rabino judío. Y recuerdo que Rubén le predicó y lo llevó a Isaías capítulo 52:13 al 53:12, que habla acerca del siervo sufriente del Señor. Y cuando le predicó, el hombre se conmovió. Pero cuando terminó Rubén de explicarle el capítulo, él dijo, yo sé que es así, pero yo no me puedo permitir como judío creer en ese Mesías. Recuerdo que Rubén vino a la iglesia muy triste, porque dice, no puedo entender cómo no puede ver en Cristo al Mesías y Cristo termina siendo para él un tropiezo de salvación. Habiendo sido los destinatarios de la ley, habiendo sido los destinatarios de los dones de Dios para llevar el llamado al mundo, no pudieron ver en Cristo al Salvador, no pudieron ver en Cristo al Mesías hasta el día de hoy, aunque saben que Cristo es el Mesías, no lo pueden reconocer, se niegan a reconocerlo. Por eso Pablo dice que Cristo resultó ser una piedra de tropiezo, tropezaron con Cristo, ¿sí? Tropezaron con el Señor. Decidieron no creer. ¿Por qué no creyeron? Por la humildad de Cristo probablemente. Isaías 53 dice que no había parecer en él ni hermosura para que le deseemos. Y cuando leemos esto, yo escuché muchos predicadores que dicen que Cristo era feo. Pero eso no está hablando de que Cristo era lindo o feo. Eso de lo que está hablando es de que Cristo en realidad no vino como vienen los reyes. Entonces no atrajo la atención del mundo, no trajo la atención del hombre natural. ¿Los reyes dónde nacen? ¿Y dónde nació Cristo? ¿Los reyes cómo nacen? ¿Rodeados de qué? De oro. ¿Sí? Cristo le traen después el oro, pero él nace en un lugar de extrema pobreza. A los reyes se le da la bienvenida a nivel de toda la nación. A Cristo solamente los ángeles y los pastores le dieron la bienvenida, el mundo lo ignoró. Entonces, cuando habla de que no había parecer en él ni hermosura, no es que era feo. Es que su nacimiento no atrajo la atención del mundo natural. Para el mundo natural nació de manera desapercibida. No para Dios, porque Dios celebró una fiesta extraordinaria, con ángeles, con pastores y con un gran movimiento, ¿sí? Pero sí para el mundo. ¿Por qué Cristo fue una piedra de tropiezo? ¿Por qué decidieron no creer en Él? Por los valores que Cristo esgrimía.
Nadie habló como Cristo. Nadie se acercó a la persona que sufría como Cristo, al enfermo, al leproso, al marginado, a la mujer adúltera. Los valores del Señor Jesucristo iban muy por encima de los valores que ellos tenían. Los valores de ellos los separaban de los hermanos y de la sociedad. Sin embargo, Cristo hablaba continuamente acerca de incluir y no de excluir. ¿Por qué no lo pudieron ver? Por las demandas de obediencia del Señor. Porque fueron duros para obedecer la palabra del Señor. Fueron duros para creer en el mensaje de salvación. Pablo deja bien en claro en este capítulo que Israel es plenamente consciente y plenamente responsable por su condición actual. Si Israel está en el estado que está, es por culpa de Israel. Es responsabilidad de Israel. Teniendo todo, teniendo la máxima revelación, teniendo los dones de Dios para ser un pueblo escogido, viniendo el Mesías de sus familias, no lo quisieron ver, no lo quisieron oír, no lo quisieron reconocer, lo terminaron crucificando en la cruz del Calvario. Israel es absolutamente responsable por su estado actual, por su espiritualidad, por su condición actual. Esto también marca una premisa para nosotros, ¿sí? Nosotros también somos responsables por nuestro estado espiritual. No hay nadie más que nosotros que sea responsables del tiempo espiritual que podamos estar viviendo. Nosotros siempre echamos la culpa a otros de lo que nos pasa, pero alguna vez nos vamos a tener que hacer cargo de las cosas que hacemos mal y que nos llevan a estar en el estado en el que estamos. Pablo dice, Israel es plenamente responsable, Israel sabe que es culpable porque Israel rechazó el mensaje, rechazó al Mesías y lo terminó crucificando. Tropezó con Cristo. Amén.